En la historia de la UFC hemos conocido un montón de casos de peleadores que prometían llegar a ser grandísimas leyendas, que prometían ser la nueva generación de campeones y que terminaron quedándose en completas decepciones. Es por eso que en este vídeo he hecho un top 7 de los que para mí, en mi opinión personal, han sido las mayores decepciones de estos últimos años. Hay muchos peleadores que podría haber metido y que no he puesto. He intentado ir a peleadores conocidos, con bastante nombre, mediáticos, que hayan tenido en mayor o menor medida repercusión dentro de la compañía. Además, quiero decir que el top no sigue ningún tipo de criterio a la hora de poner un peleador en el top 7 o en el top 1. Es decir, porque uno esté en el top 1 o en el top 7 no quiere decir que haya sido más o menos decepcionante. Así que sin más preámbulos, vamos con el número 7. Johnny Walker. Este peleador llega a la UFC en el 2018. Al principio prometía muchísimo, tenía unas capacidades atléticas increíbles, era un atleta nato, era fuerte, era alto, era rápido, tenía potencia, tenía buen cardio, tenía un poder de KO espectacular y la gente pensó que este tío podía llegar a ser un peligro dentro de las 205 libras, dentro del peso semipesado. ¿Qué ha ido pasando? Que al principio consiguió victorias importantes, es un peleador que ha conseguido KOs espectaculares, finalizaciones muy bonitas, que a los fans les ha enamorado, pero a día de hoy es un peleador muy irregular. Es un tío que parece que no se toma en serio la competición, que parece que está siempre de joda, parece que siempre está de broma, como si no le importara perder una pelea para clasificar, para entrar en el top 5. Siempre se mantiene dentro de un baremo de peleador estándar, de peleador decente, pero ha demostrado que tiene muchas carencias técnicas y cuando su rival es superior a él en cuanto a inteligencia, lo arrollan. Es un tío que es bueno sobre el papel, pero que a la hora de tener IQ de combate es cero. Además de su bajo IQ de combate, también hay que decir que tiene el mentón de cristal. A Johnny Walker lo noquean con un jab. A ver, esto es medio satírico, ¿no? Realmente dentro de los pesos pesados, perdón, semipesados, es normal que las pegadas sean mucho más fuertes y mucho más dañinas. No es lo mismo que te golpee alguien de 70 kilos que alguien de 95 o de 100 kilos. Es muy distinto. Aún así, Johnny Walker ha demostrado en muchas ocasiones que su mandíbula no aguanta el poder de KO de golpeadores. Lo han noqueado 6 veces en toda su carrera y 4 dentro de la UFC. De momento parece que este peleador no va a levantar cabeza y tener tan mal mentón hace que sea muy difícil que pueda llegar a ser campeón. Así que Johnny Walker todavía tiene carrera por delante, sí, todavía puede hacer peleas buenas, sí, todavía puede ser un peleador de mitad de tabla, sí, y puede conseguir algún que otro KO espectacular, vende bastante, es un peleador que da mucho espectáculo, da mucho juego, es muy divertido de ver, pero más allá de eso, es un peleador que nunca va a ser campeón, honestamente. En el número 6 tenemos a Tai Tuivasa. Este peleador llega a la UFC hace aproximadamente 8 años y siempre ha sido un peleador bastante de rachas. O tiene rachas muy buenas o rachas muy malas, pero no es un peleador que gane una, pierda otra, o te pierdo 3 seguidas o no te pierdo ninguna. Llegó a la compañía con muy buen pie, consiguiendo buenas victorias, pero tardó poco en encadenar 3 derrotas seguidas. Aún así, este peleador no se rindió, demostró que tenía mucho corazón y consiguió noquear a sus 5 siguientes oponentes, entre ellos Derrick Lewis. En este momento todo era perfecto para Tai, parecía que la vida le estaba sonriendo. Conseguía victorias, la gente le estaba cogiendo mucho cariño, se estaba haciendo bastante reconocido dentro del mundillo, pero llegó un francés y le quitó la sonrisa de una hostia. El francés Ciryl Gane consiguió darle una paliza durante 3 rounds, demostrándole lo que era un verdadero striker. Es cierto que Tai Tuivasa es un peleador bastante pequeño para la división del peso pesado y en esta pelea se pudo ver. No es lo mismo un peso pesado natural como Ciryl Gane, un tío de 1,95, de 120 kilos, hipermusculado, con los abdominales fuera, que Tai Tuivasa, que es un tío que, ojo, su poder de KO es impresionante porque es un peleador muy pequeño para la división y consigue noquear a tanques. Pero Ciryl Gane le demostró que eso no es suficiente para esta división cuando compites con los mejores. Así que después de un recital de hostias y varios golpes en la nuca, Tai Tuivasa consigue su primera derrota después de las 5 victorias que había encadenado. Eso podría parecer en un principio una simple mala noche, un día malo lo tiene cualquiera. Pero si vemos
el físico de Taito Iwasa, la técnica de Taito Iwasa, nos damos cuenta de que es un peleador de base muy limitado, tanto físicamente como técnicamente. Sus golpes son muy lentos, tardan 3 días hábiles en llegar. Además, sus patadas son muy telegrafiadas, son fáciles de defender. Es un peleador que no sorprende a nadie. Se ve venir a kilómetros qué combinación va a lanzar. A la fecha de hoy lleva sin ganar más de 3 años. Es un peleador que no parece que vaya a mejorar, no parece que esté motivado en mejorar y no parece que quiera suplir sus carencias. No tiene nada de lucha, no tiene nada de grappling, de jiu-jitsu. Es un peleador que solo tiene poder de KO y ni siquiera tiene buen striking. Sí, es un mal striker, solamente tiene una pegada fuerte y ya está, pero técnicamente no es nada del otro mundo. Por eso Pavlovich lo noqueó y por eso Cyril Gane lo noqueó y por eso lo han sometido 2 veces en sus últimas 5 peleas. Todo este peleador es una auténtica pena. Nunca quiso mejorar, nunca quiso aprender jiu-jitsu y nunca quiso aprender lucha. Es un peleador muy limitado y nunca será campeón. En el número 5 tenemos a Paulo Costa. Y ojo con esto, porque no considero que Paulo Costa sea un muerto o que deba retirarse o que su carrera esté acabada. Para nada. Pero siendo honestos, es un peleador que prometía muchísimo hace 5 años. Parecía que iba a ser el nuevo campeón del peso medio, que iba a destronar a Israel Adesanya y se quedó en nada. Todo lo que prometía fueron falsas promesas, puro hype, puro humo, pero no llegó ni a la mitad de lo que parecía que iba a ser. Venía de 13 victorias increíbles con prácticamente, si no me equivoco, todas fueron finalizaciones, muchas por KO, salvo la pelea contra Joel Romero. Y cuando consiguió pelear contra Israel Adesanya por el título, se hizo pequeño. Parecía que no era el mismo que veníamos viendo años atrás. Un tío que parecía Hulk, que acababa con todo el mundo, que arrasaba con todos, con un físico excepcional, con una fuerza de los dioses. Nada que ver. Paulo Costa contra Adesanya se hizo pequeñito, se desinfló y le pasaron por arriba, lo atropelló como un camión, lo arrasó. En ese combate parecía que el campamento de Costa se había resumido en hacer press banca, hacer Mewin y, según él, beber vino. Porque cuando perdió dijo, no, es que perdí porque la noche de antes estuve bebiendo vino. Dios mío, ¿qué equipo técnico te recomienda beber vino? Ahora me dirán, Ilia Topuria bebe... Bueno, el punto. El equipo de Paulo Costa le recomendaba beber alcohol en mitad de un corte de peso. ¡Qué barbaridad! Quitando el tema del vino, honestamente no sé qué es lo que le falla a Paulo Costa, porque tenía todo para ser campeón, tenía todo para ser una estrella, pero a día de hoy tiene 4 derrotas, no han sido seguidas, por supuesto, creo que han sido 2 seguidas y la anterior a esa fue la victoria contra Luke Rockhold, pero fijaros que su última victoria se le vio mal, hizo un mal papel, una victoria por decisión contra alguien que estaba ya medio retirado como Luke Rockhold, pidiendo la hora con el cardio fatal, con la lengua afuera. Sin duda una pena lo de Paulo Costa, un peleador que prometía comerse el mundo y ahora se está comiendo los mocos. En el número 4 tenemos a Ben Askren. Y ojo porque, os lo digo en serio, no exagero, este peleador es de los casos más extraños de la historia de la UFC. Porque de corazón os lo digo, no entiendo cómo este peleador consiguió tantas victorias y cómo fue campeón de 2 compañías. Fue campeón de Bellator y campeón de One Championship. Pero no sé cómo lo hizo, de verdad. Su striking es de los peores que he visto en mi vida. Era experto en golpear al aire y su suelo tampoco era la gran cosa. Lo único que le salvaba era su base de wrestling. Tenía una lucha bastante decente, bastante buena, que fue con lo que consiguió ser campeón en ambas compañías. Y no solamente fue campeón, consiguió varias defensas. Llegó a la UFC con el hype por las nubes, venía con un 19-0 y parecía que podía llegar a ser campeón. En su debut vimos una pelea cuanto menos extraña, bizarra, contra Robbie Lawler. Después de que su rival lo golpeara en el suelo más de 20 veces sin respuesta, el árbitro consideró que Ben estaba perfecto y podía seguir peleando, por lo que decidió no parar el combate. Y sorprendentemente Ben consiguió salir de ahí y someter a su rival. Después de esta extraña victoria, el barco de Ben Askren se hundió a lo más profundo del océano, en el KO más humillante de la historia de la UFC. Jorge Masvidal lo noqueó en solo 5 segundos con una rodilla voladora. Su siguiente combate no tuvo tampoco mucha suerte y fue sometido por Demian Maia, y después de esto ya se retiró de las MMA y parecía que nunca más se iba a subir a ningún octágono ni nada parecido.
Pero esto no se queda aquí. Para Ben Askren, la humillación del KO de Masvidal no había sido suficiente, así que pensó que sería buena idea ser noqueado por un youtuber delante de millones de personas. Por Dios, ¿quién le dijo a Ben Askren que podía boxear? Era literalmente lo que peor se le daba. En tercer lugar está Darren Till. Este caso me produce especial lástima, porque por algún motivo es un peleador que me produce simpatía. Y ver que un hombre que con 23 años parecía que podía llegar a ser el nuevo Conor McGregor, que prometía tantísimo, que tenía tanto apoyo de su gente, que en su país era un ídolo, que tuvo una de las mejores entradas, de las entradas más emblemáticas al octágono de los últimos años y probablemente de la historia de la UFC. Aquella entrada que muchos recordaréis con Sweet Caroline, en la que el público entero estaba cantando la canción, lo estaba aclamando, Darren Till creyéndose Dios en ese momento, y ver que un luchador que parecía que iba a llegar tan lejos y que por malas decisiones, no sé yo, por pereza, qué sé yo, se convirtió en el hazmerreír de la UFC. Darren Till venía invicto hasta que se encontró con Tyron Woodley, quien le quitó el invicto con una sumisión bastante triste. Aún así, esta derrota creo que no fue lo que realmente hundió a Darren Till, sino el KO contra Jorge Masvidal. Después de eso se le vio un peleador miedoso, cohibido y acomplejado. Como todos sabréis, su punto fuerte era el striking, y como le ocurre a tantos strikers que se niegan a aprender lucha y a aprender wrestling, a aprender suelo, eso termina pasando en factura, porque no puedes ser un peleador de MMA que pretende pelear como si fueras un peleador de Muay Thai. Tienes que por lo menos tener buena defensa de derribos, y Darren Till nunca se enfocó en ese área. A pesar de haber sido amigo cercano de Khamzat Chimaev y compañero de equipo de este, parece que nunca aprendió nada del checheno. Además, su físico dejaba muchísimo que desear para el peso medio. Se le veía cargado de grasa y con muy poco músculo para la división. Darren Till abandonó las MMA a la corta edad de 29 años, después de protagonizar derrotas auténticamente tristes para un peleador de la élite mundial, un peleador que compite en UFC. Aquella sumisión contra Dricus du Plessis, en la que le regala la espalda, en la que se ve un Darren Till que parece un chaval nuevo en un gimnasio de MMA, unos errores que no se pueden consentir en estos niveles de competición. Además de esto, siempre estuvo metido en problemas fuera del octágono, problemas legales, problemas con alcohol, con drogas. Incluso la época en la que fue tan amigo de Khamzat Chimaev fue la época en la que el checheno más indisciplinado estuvo, cuando falló el peso, cuando estaba por ahí sacando el dedo, haciendo peinetas, creyéndose Conor McGregor. Darren Till era una mala influencia, era un tío que no le gustaba entrenar y que le gustaba la fiesta, el alcohol y el desfase. Darren Till, ¿quién te mira y quién te ve? En el puesto número 2 he decidido poner a Dominick Reyes. Su historia es digna de una tragedia griega. Un joven contendiente al título se enfrenta al GOAT, al imbatible, al mejor peleador de la historia, a Jon Jones, en uno de los combates más polémicos de los últimos años. En esta fecha, Dominick Reyes estaba no solo entre los mejores pesos semipesados del planeta, sino también dentro de los mejores libra por libra de la UFC. Y fue el único que hasta la fecha le puso la tarea tan complicada a Jon Jones que incluso mucha gente llegó a decir que esa pelea fue un robo. A pesar de esta polémica derrota, la gente confiaba todavía en él y creía que podía volver en una posible revancha y ganar el cinturón de forma legítima. ¿Qué pasó? Que esto no fue así. Después fue noqueado 3 veces seguidas, acabándose así el hype de Dominick Reyes. Dominick Reyes fue el mejor peleador del mundo por una única noche. Después de ahí, nadie más supo nada de él. Y en el puesto número 1 he puesto a Michael Chandler. En este punto sé que va a haber muchísima polémica y antes de que me digáis nada, no. Michael Chandler no está acabado, no es un mal peleador, pero seamos honestos, su carrera en Bellator fue buena, fue bastante decente, fue incluso campeón, pero en UFC no gana ni al parchís. De 6 peleas dentro de la UFC ha perdido 4. Es cierto y hay que mencionar que se ha peleado contra los mejores de su división, contra Oliveira, contra Gaethje, contra Dustin Poirier, contra Dan Hooker, y siempre ha dado muy buenas guerras. Michael Chandler no es mal peleador, pero no es ni será un peleador de campeonato. Su físico es impresionante, es muy fuerte, muy atlético y tiene un espíritu de gladiador, pero técnicamente pelea como un borracho. Y no lo digo yo, también lo dice Islam Makhachev. Es un peleador divertidísimo de ver y muy querido por los fans, donde yo me incluyo, pero le falta la inteligencia y la táctica para ser algo más que un perro de pelea. Si
te ha gustado este vídeo, por favor, dale like, comenta, dime qué opinas. ¿Crees que hay otro peleador que podría estar en este top? ¿Hay algún peleador que creas que no debería estar dentro de este top? Coméntame todo lo que pienses aquí abajo, dale like, suscríbete y os veo en el próximo vídeo.